Ah, se están uniendo, se están uniendo. Ah, 5 segundos, ¿no? ¿Mm? Está entrando recién. Yo pensé que ya había entrado. Debe ser este internet. Bueno, ahora ya procesó un video de lo cual. ¿Entró? ¿Llegaste a entrar? A ver. No me internet, su internet. A ver, ahora sí, comencemos, por favor. No sé por qué demora tanto. Se salió y otra vez vuelve a entrar. Ya. A ver, muy buenas tardes. Sí, ya siendo las más de las 12. Ya, tuviste problema al entrar, ¿no? Qué extraño. A ver. La semana pasada hemos hecho sobre el sujeto de derecho. No sé si has visto, has llegado a ver los videos anteriormente. Ya, por lo que a veces ocurre que entran a clases, solo entran, ya al momento de entrar se van, no lo sé. O bueno, también tienen la oportunidad, digamos, de poder los videos que se suben a diario, ¿no? Los videos que se suben tanto en el YouTube. Pero eso sí, ¿qué pasa? Yo lo que más califico son, lo que más califico es las actividades que se realizan, ¿no? Las actividades que se realizan, eso es lo que más califico yo. Ya, a ver, no sé si está un poco lento el internet, porque ya empezó la hora. A ver, según lo que has tenido tú en el libro, tienes unas preguntas. No quiere abrir. Extraño.
Acá está. Ya, a ver. Sí se puede escuchar, ¿no? Se puede escuchar, puedes escribir, ¿no? Si no tienes micrófono, que se puede escribir, ¿no? No es necesario activar la cámara, ¿no? Porque tal vez puede ser que tengas unos factores X por ahí, no se te puede, no me puedes escuchar. En caso no se puede escuchar, ¿no? En caso no se puede escuchar, para poder, ¿no? Digamos, alzar un poco la voz. Ya, la semana pasada hemos hecho sobre el sujeto de derecho, en la cual hay una práctica. Si tú te das cuenta, tienes el libro, hay una práctica. Hay una práctica más que todo en sujeto de derecho. Más que todo, hay dos en sí. Ya. ¿En qué parte nos habíamos quedado? Después de sujeto de derecho, creo que sigue, si no me equivoco, la norma. Si no me acuerdo, sigue la norma. Ah, los derechos humanos. Ve, wow. Lo que se está hablando. Derechos, derechos, derechos. A ver, ¿qué entiendes tú por derecho? ¿No? ¿Qué entienden ustedes por derecho? ¿No? ¿Qué entienden? ¿Qué entienden ustedes por derecho? No, derechos. Acá está, derechos humanos. ¿Qué entiendes tú por derechos? Ustedes saben que tanto hombres como mujeres tienen derechos. Pues la pregunta, ¿tú qué entiendes por derecho? ¿No? ¿Tú qué entiendes por derechos? ¿No? ¿Qué se entiende por derechos? ¿No? ¿Qué se entiende por derecho? ¿No? ¿Qué entiendes tú por derecho? ¿No? ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? A ver, ¿no? ¿Qué entiendes por derecho? A ver, ¿alguna noción que tenga?
A ver, ¿qué se deberán los derechos humanos? A ver, ¿qué tal cuando te dicen tus derechos? ¿Cuáles son tus derechos? A ver, ¿no? ¿A qué se deberán los derechos humanos? ¿No? ¿Qué son los derechos para nosotros en sí? A ver. Por digamos, ¿qué pasaría? ¿No? Por ejemplo, es el hombre, ¿no? Por ejemplo, eh, a ver, ¿no? ¿Qué son, por ejemplo, no? A ver, se me atoró la bala. Los derechos, ¿no? ¿Qué es un derecho, no? Por ejemplo, ¿qué es la persona humana? La persona humana es el hombre con todas sus facultades, ¿no? ¿No? Es el hombre con todas sus facultades. Por lo tanto, como dice, ¿no? Se sostiene a sí mismo mediante su trabajo, ¿no? Por ejemplo, todos los tenemos trabajo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Su trabajo, su integridad y voluntad. No solo existe físicamente, sino también en forma espiritual, ¿no? También existe de forma espiritual. Eh, la dignidad del hombre, ¿no? Tiene su origen en la misma naturaleza humana. De allí nace un conjunto de derechos que le son reconocidos por las leyes que regulan la vida social con la finalidad que sean respetados por el Estado y por la sociedad. La persona humana y sus derechos están contemplados en el título 1, capítulo 1 de la Constitución Política del Estado. ¿No? Por ejemplo, ¿qué será para, por ejemplo, ya les brindado, ¿no? El concepto acerca de la persona humana, pero ahora, ¿qué es el derecho? Bueno, ¿crees que tenemos derechos o solo son algunos privilegios para unas cuantas personas?
es el conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden que regulan a las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. El conjunto de principios y normas jurídicas de un Estado, determinado constituyente su ordenamiento jurídico. El derecho también es la ciencia social que estudia, interpreta y sistematiza el ordenamiento para su correcta aplicación. Por ejemplo, ¿quiénes son los defensores del derecho? ¿No? ¿Quiénes son los defensores del derecho? ¿No? ¿Quiénes son los defensores del derecho? Wow, tu internet está mal, creo. ¿No? A ver, tu internet creo que está mal, que a veces se cae, ¿no? Tu internet creo que está mal, ya. O no sé si me escuchas, si no sé si tengo que hacer un poquito la voz, porque creo que el hago. ¿No? A ver. Sí se llega a escuchar, ¿no? Por ejemplo, me había dicho quiénes son los defensores del derecho. ¿No? A ver. No, el derecho guarda una íntima conexión con la política, la economía, la sociología y la historia, ¿no? Y es el centro de problemas humanos complejos como la determinación de lo que es justo. No hay una definición del derecho generalmente aceptada o consensuada. Las cuestiones más generales sobre el carácter y el contenido del derecho, ¿no? Y el contenido del derecho generalmente aceptada o consensuada. Las cuestiones más generales sobre el carácter y el contenido del derecho son estudiadas por la filosofía del derecho y la teoría del derecho. Por ello, el derecho ha sido considerado simultáneamente una ciencia y un arte. En el siglo III, el jurista romano Ulpiano acuñó la división de la ciencia del derecho en dos grandes ramas: el derecho público, que regula la actuación de los poderes públicos, y el derecho privado, que regula las relaciones entre personas físicas y jurídicas. Esta división, a grandes rasgos, persiste en la actualidad, ¿no? Persiste en la actualidad. Algunas ramas importantes del derecho público son, entre otras, el derecho constitucional, el derecho administrativo. Eh, acomoda bien tu audio, por favor. Sí, beca segunda, ¿no?
¿no? A ver. Por ejemplo, ¿no? Digamos, algunas disciplinas como el derecho internacional también obedecen a esta clasificación, dividiéndose en derecho internacional, público y privado. Pero ¿desde dónde viene la terminología derecho? ¿No? La palabra derecho deriva de la vox latina directum, que significa lo que está conforme a la regla, a la ley, a la norma, o como expresa el jurista mexicano Villoro Toranzo, lo que no se desvía ni a un lado ni a otro. La expresión aparece, según el español Pérez Luño, en la Edad Media, para definir el derecho con connotaciones morales o religiosas. El derecho conforme a la recta razón. Esto es así que tenemos en cuenta frases de como non omne quod licet honestum est. No todo lo que es lícito es honesto. En palabras del jurista romano Paulo, que demuestra el distanciamiento del derecho respecto a la moral. Esta palabra surge como por la influencia estoico-cristiana tras la época del secularizado derecho de la época romana, y es el germen y raíz gramatical de la palabra derecho de los sistemas actuales. Diritu, en italiano direito, en portugués recto, en rumano droit, en francés a su vez, rai en inglés, recht en alemán y en neerlandés, donde han conservado su significación primigenia de recto o rectitud. Por ejemplo, ¿no? Siempre dije, anda derecho. Pero ¿qué se refiere a esa frase, no? En que debemos ir recto, ¿no? Debemos ir recto, ¿no? Se aplica para casi todos los casos, ¿no? Debemos ir recto. Aunque parece que no, no. La separación posterior al binomio ius directum no pretende estimar que la palabra ius se añade exenta de connotaciones religiosas, ¿no? Aunque la definición del término ius y su origen aún no están claros, estudios actuales, ¿no? A ver, pero en sí su definición, ya he dicho la terminología, pero su definición, ¿cuál sería de derecho, no? ¿Cuál creen que sería ustedes la definición de derecho? Pues su definición, en serio, ¿quién está mal del internet? Creo que tu compañera está mal del internet, se le para, o sea, se le para yendo, creo. Ya. Según la definición de derecho, los juristas han elaborado numerosas definiciones del derecho a lo largo de los siglos. Sin embargo, no existe una definición que goce de aceptación generalizada.
¿no? A ver, la RAE, la Real Academia Española, define el derecho como el conjunto de normas, principios, costumbres y concepciones, ¿no? Jurisprudenciales de la comunidad jurídica, de lo que se derivan las normas de organización de la sociedad y de los poderes públicos, así como los derechos de los individuos y sus relaciones con aquellos. El derecho es un conjunto o sistema de normas jurídicas de carácter general que se dictan para regir sobre toda la sociedad o sectores preestablecidos por las necesidades de la regulación social que se imponen de forma obligatoria a los destinatarios y cuyo incumplimiento debe acarrear una sanción coactiva o la respuesta del Estado a tales acciones. Estas normas no son resultado solamente, ¿no? No son resultados, solamente, sino que la formación de las mismas incide en otros elementos, tales como intereses políticos y socioeconómicos, de valores y exigencias sociales predominantes que condicionan una determinada voluntad política y jurídica, y que en tanto se haga dominante, se hace valer a través de las reglas de derecho. A su vez, esas normas expresan esos valores, conceptos y exigencias, y contendrán los mecanismos para propiciar la realización de los mismos a través de las conductas permitidas, prohibidas o exigidas en las diferentes esferas de la vida social. La diversidad social y de esferas en que metodológica y jurídicamente se pueden agrupar es consecuencia del nivel de desarrollo no solo de las relaciones, sino también de la normativa y de las exigencias de progreso de las mismas, pero aún con esta multiplicidad de normativas existentes, el derecho ha de ser considerado como un todo, como un conjunto armónico. Esa armonía interna puede producirse por la existencia de la voluntad política y jurídica en que ella subyace. En sociedades plurales, la armonía de la voluntad política depende de la coincidencia de intereses de los grupos políticos partidistas predominantes en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, así como de la continuidad de los mismos en el tiempo. Cambios también se pueden producir con las variaciones de los intereses socioeconómicos y políticos predominantes, al variar la composición parlamentaria o del gobierno. Asimismo, en sociedades monopartidistas y con presupuestos de la unidad sobre la base de la heterogeneidad social existente, la armonía de la voluntad normativa es mucho más factible, si bien menos democrática, lo que quiere es decir que se logre permanentemente, ¿no? Por ejemplo, ustedes en sus casas siguen tienen algunas reglas o no, ¿no? ¿A ustedes algunos en su casa tienen algunas reglas? ¿Siguen algunas normas? ¿No? Por ejemplo, ustedes Sí. tienen derecho, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la alimentación, Ujú. ¿no? Así tengan, pues, Sí. ¿no? Familiares menores, unos bebés, ¿no? ¿Y desde cuándo creen que gocen ustedes de derecho? A ver, ¿desde cuándo creen que gocen ustedes de derecho? Desde que nacemos. Mucho más antes, desde que están en la concepción, ¿no? Desde que están en la concepción, ustedes ya gozan de derecho, ¿no? Ujú. Aunque parezca mentira, no dirán, profesor, que claro, la vida desde donde empieza, según la biología, ¿no? La vida empieza desde la célula. Desde la célula empieza la vida. Algunos dirán, sí, el concebido ya goza de derecho. Y ese es un tema que vamos a abordar cuando nos toque sujeto de derecho. Pero ahorita estamos hablando de todo lo relacionado al derecho, ¿no? A ver. Sí, a veces han entrado tarde, no hay ningún problema si entran tarde, pero igual, digamos, pueden rebobinar el video cuando se le envía al final. A ver, las prácticas usualmente lo vamos a hacer, hoy día sí vamos a resolver una práctica en la cual es del tema anterior, acerca del sujeto de derecho, creo que hicimos. Sí, el sujeto de derecho, creo que hicimos. Sí, 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 me acuerdo que hicimos sujeto de derecho.
Pero no aparece la imagen. No, pero eso lo vamos a hacer más rato también. A ver, a ver. Acerca de los derechos, bueno, ¿qué podemos agregar nosotros? ¿No? El orden, doctrinariamente se defiende la existencia de unidad y coherencia, pero lo cierto es que en la práctica lo anterior es absolutamente imposible en su espacio formal, a pesar de los intereses y valores en juego, por cuanto las disposiciones normativas se promulgan en distintos momentos históricos, por órganos del Estado diferentes e incluso dominados estos por mayorías políticas, o con expresiones de voluntades políticas muy disímiles. Igualmente, no siempre hay un programa preelaborado por la actuación normativa del Estado, programas legislativos, sino que la promulgación de una u otra disposición depende de las necesidades o imposiciones del momento. En tales situaciones se regulan relaciones sociales de una forma con cierto reconocimiento. ¿No? A ver, el orden enfático, ¿no? Y usando argumentos de la teoría política, las bases para la armonía las ofrece. Ciertamente la existencia de una voluntad política predominante y de ciertos y determinados intereses políticos en juego que desean hacerse prevalecer. Y desde el punto de vista jurídico formal, la existencia de un conjunto de principios que en el orden técnico jurídico hacen que unas disposiciones se subordinen a otras, que la producción normativa de un órgano prime sobre la de otros, que unas posteriores. ¿No? Ya que unas posteriores pueden dejar sin vigor otras anteriores, como resulta de los principios de jerarquía normativa, no porque el rango formal de la norma, sino por la jerarquía del órgano del aparato estatal, que ha sido facultado para dictarla o que la ha dictado, de prevalencia de la norma especial sobre la general. ¿No? Que permita que puedan existir leyes generales y a su lado leyes específicas para ciertas circunstancias o instituciones, y que permitan regularlas de forma diferenciada, y aún así ambas tengan valor jurídico y fuerza obligatoria, o el principio de derogación de la norma anterior por la posterior, entre otros, ¿no? Por ejemplo, los derechos se clasifican, sí, ¿no? ¿Qué reconocen? ¿Reconocen el valor de la persona? ¿No? Reconoce el valor de la persona por encima de cualquier realidad y su dignidad como ser humano, el valor de la libertad como fundamento inmediato, ¿no? Estos derechos deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Pues sí, digamos, está tanto en el artículo 1, en el capítulo 1 de la Constitución Política del Perú. Parece mentira, pero sí es verdad. Por eso se le dice, ¿no? Lean la Constitución Política, ¿no? La Constitución Política, que es la ahorita, la de 1993, ahí está prevalecido los derechos.
¿no? A ver, ¿cómo creen que se divide, no? El derecho objetivo y el derecho subjetivo, antes de pasar a las otras, ¿no? A ver, el derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas, leyes. ¿No? A ver. De carácter obligatorio y que son creadas por el Estado para conservar el orden social, siempre teniendo en cuenta la validez, es decir, si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para su creación, independientemente de su eficacia y de su ideal axiológico. Si busca concretar un valor como la justicia, la armonía, el bien común, entre otros. A ver, si se llega a acabar, vuelven a entrar con el mismo link que les enviaron, vuelven a entrar con ese mismo, nada más, ¿no? Si se llega a acabar. ¿Ya? Si se llega a acabar, vuelven a entrar con el mismo link, ¿ya? ¿Ya? El derecho subjetivo, ¿no? Es la facultad en la que se otorga el ordenamiento jurídico a un sujeto,